Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast Pulso Crítico. En el capítulo 4 estaremos hablando del rol de la enfermería nivel 1 en el CIE ICN, que entre a estar en las respuestas de las 4 etapas del círculo de desastre. Bueno, los que nos llevan siguiendo ya saben que veníamos hablando del triage START en los capítulos anteriores, hablando de qué es, cómo funciona, los colores, la clasificación, etc. Pero hoy damos un paso más y nos metemos en algo que a mí personalmente me parece súper importante. ¿Cuál es el rol específico de la enfermería nivel 1 según el CIE, que vendría siendo el Consejo Internacional de Enfermería, en todo este ciclo del desastre? Exacto, y cuando hablamos del ciclo del desastre estamos hablando de 4 etapas que probablemente ya mencionamos en la vez pasada, pero hoy las desarrollaremos a profundidad: mitigación, preparación, respuesta y reparación. Y en cada una de estas etapas la enfermería tiene un papel que va mucho más allá de clasificar pacientes en el campo. Claro, y eso es algo que creo que mucha gente no sabe. Uno piensa en el triage y lo imagina en plena emergencia, con heridos por todos lados, pero el trabajo real empieza mucho antes. Y también termina mucho después, eso es clave. Bueno, entonces vamos por partes. Empecemos con la primera etapa, la mitigación. La mitigación es la etapa donde se toman acciones para reducir o eliminar el impacto de un posible desastre antes de que ocurra. Aquí no estamos respondiendo a nada todavía, estamos previniendo, y el CIE establece que el enfermero de primer nivel tiene una responsabilidad activa en esta fase, no solo como ejecutor, sino también como agente de cambio en la comunidad. Y eso se traduce en esas cosas muy concretas. Por ejemplo, el enfermero participa en la identificación de riesgos en su entorno, sea el hospital, el barrio, la comunidad donde trabaja. Saber que hay una zona es propensa a inundaciones o que hay una planta industrial cerca que puede generar un accidente químico. Todo eso hace parte de la mitigación. Yo creo que esto también se conecta mucho con la atención primaria de salud. El enfermero que hace visita domiciliaria ya tiene una lectura del territorio que muy pocos profesionales tienen. Sabe quiénes son los adultos mayores que viven solo, las familias en zonas de riesgo. Esa información es oro puro en términos de mitigación. O sea que hay una articulación entre el trabajo cotidiano del enfermero y la gestión del riesgo en desastres, que a veces no la vemos así de explícita, ¿verdad? Completamente. Y desde la normativa, el CIE en sus directrices sobre enfermería en desastres señala que el profesional debe participar en el diseño e implementación de políticas de reducción del riesgo. Eso implica también incidir en decisiones a nivel institucional. No es solo un rol técnico, es un rol político en el buen sentido de la palabra. Y en términos de triage STAR específicamente, en la mitigación el enfermero puede contribuir a que los hospitales y centros de salud tengan identificadas sus zonas de triage de antemano, dónde va el área roja, dónde se instala el puesto de mando, y eso ya está definido y practicado. Cuando llegue la emergencia no hay que improvisar. Y Juli, eso es clave. En los simulacros que he visto, las instituciones que tienen eso mapeado de antes son las que mejor responden. Las que no terminan tomando decisiones en el caos. Muy bien, eso nos deja muy claro el rol en mitigación. Pero ahora pasemos a la siguiente etapa, que también es predesastre, o sea, la preparación. La preparación es la etapa donde ya sabemos que hay riesgos y nos organizamos para enfrentarlos. Aquí entran los planes de contingencia, los protocolos y la capacitación y los simulacros. Y el enfermero nivel 1 tiene un papel protagónico acá, porque es que muchas veces lo lidera los equipos de primera respuesta dentro de las instituciones de salud. Exacto, y hay algo que el CIE enfatiza mucho, que es la capacidad de liderazgo bajo presión. La preparación no es solo memorizar un protocolo, es desarrollar habilidades para tomar decisiones rápidas y correctas cuando todo está caótico. Por eso los simulacros son tan importantes, no se improvisa el triage, se practica. Y yo agregaría algo. Prepararse también significa conocerse a uno mismo. Hay un componente de preparación psicológica que muchas veces se pasa por alto. El enfermero tiene que haber procesado de alguna manera que en un desastre va a tomar decisiones difíciles. Va a haber cosas difíciles, eso también hay que entrenarlo. Eso es muy importante, Sebas. El autocuidado del profesional de salud en contextos de desastre, que luego también toca en la etapa de reparación, ¿verdad? Sí, exacto. Hay un hilo que conecta todas las etapas ahí.
En términos de TriasStar puntualmente, en la preparación el enfermero debe estar certificado en el algoritmo, tiene que saber de memoria los pasos, respiración, perfusión, estado mental, RPM, básicamente, y tiene que haberlo practicado en escenarios simulados, porque aplicarlo en un incidente real con múltiples víctimas no es lo mismo que leerlo en un manual. Y hay otro elemento que es la coordinación interinstitucional. La preparación implica que en enfermería se sepa cómo articular con bomberos, defensa civil, Cruz Roja y medicina de emergencias, porque en un desastre real todos están trabajando juntos. Si no te conoces antes, el desastre lo complica aún más. En Colombia tenemos el SNPAD, el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y las instituciones de salud deben articularse con eso. Esa articulación se construye en la etapa de preparación, no en medio del caos. Perfecto, me parece súper completo. Ahora sí, llegamos a lo que todos imaginamos cuando pensamos en desastres, la etapa de respuesta. Esta es la hora cero. Bueno, la respuesta donde el TriasStar cobra todo su sentido en el momento del incidente de múltiples víctimas, en el momento donde hay que tomar decisiones clínicas en segundos con información incompleta y recursos limitados, y el enfermero nivel 1 en muchas veces es el primero en llegar y el que organiza el flujo inicial. Exacto, y hay algo que es contraintuitivo, pero esencial en el STAR. El objetivo no es salvar al más grave, el objetivo es hacer el mayor bien al mayor número de personas. Eso significa que un paciente en negro, en expectante, no va a recibir atención inmediata, aunque esté en condición crítica, porque los recursos tienen que ir a donde salvan más vidas. Y esa es una de las decisiones más duras que puede enfrentar un enfermero, creo yo, pasar al lado de alguien sin poder atender. Es durísimo, Juan David, y es exactamente por eso que la preparación psicológica que mencioné antes es tan crucial. Si uno no ha trabajado eso internamente, en ese momento puede bloquearse o tomar decisiones sesgadas por la emoción, Juan. Y el CIE reconoce esto, habla de competencias para la toma de decisiones éticas en situaciones de crisis. La clasificación en negro no es abandono, es una decisión de gestión de recursos en un contexto extraordinario. El marco ético de enfermería tiene que poder sostener eso. Para quienes no recuerdan el algoritmo STAR, recordemos rápidamente, primero la respiración, si no respiras se reposiciona la vía aérea, si sigues sin respirar negro, si respiras se evalúa la frecuencia a más de 30 por minuto es rojo, luego la perfusión, si el llenado capilar tarda más de 2 segundos rojo y finalmente el estado mental. Si no sigue instrucciones simple es rojo, si todo está dentro del rango amarillo y si puede caminar verde es simple. El papel para eso requiere práctica para hacerlo en 30 segundos por paciente con 10 heridos alrededor. Y Juli, ahí está el rol del enfermero nivel 1 en la respuesta. Aplicar este algoritmo con precisión, etiquetar a cada víctima, coordinar el traslado según prioridad y también mantener la calma del equipo. Porque cuando uno de los médicos o paramédicos se desenfoca, el enfermero muchas veces es el que ancla al grupo. O sea, el liderazgo situacional en plena crisis, creería yo. Exacto, y también hay una función de documentación que no debemos ignorar. Registrar qué paciente recibió una etiqueta, a qué hora, con qué condición. Eso tiene implicaciones legales, epidemiológicas y para la fase siguiente, que es la reparación. Sin ese registro no hay forma de evaluar cómo se respondió. Y también la comunicación con el hospital receptor. El enfermero en campo debe poder transmitir un reporte conciso, número de víctimas por categoría, condición general, tiempos estimados de llegada. Eso prepara al equipo de urgencias para lo que viene. Completísimo. Y llegamos a la etapa final del ciclo, que yo creo que es la más olvidada, pero quizás la más importante para la sostenibilidad del sistema, la reparación o recuperación. Juan, esta es la etapa post-desastre. El incidente ya pasó, ya hubo la catástrofe como tal, pero los efectos siguen. Y el enfermero tiene responsabilidades en 3 frentes que están completamente desconectados: la comunidad, el equipo de salud, o sea nosotros, y él mismo. Desde el clínico, en la reparación continua, la atención de heridos que siguen hospitalizados, el seguimiento de pacientes crónicos que fueron desatendidos durante la emergencia, la vigilancia epidemiológica para poder prevenir brotes secundarios, que es algo muy frecuente después de desastres naturales, y el apoyo a comunidades desplazadas o afectadas. Y desde lo normativo e institucional, la reparación incluye la evaluación de la respuesta. ¿Qué funcionó? ¿Qué falló? ¿El protocolo de TREA se aplicó correctamente?
los equipos estaban suficientemente entrenados. Esa es una retroalimentación que alimenta la siguiente fase de mitigación y preparación. El círculo se cierra. Y lo que mencionaba Sebas antes sobre el autocuidado, ¿cómo entra en esta reparación? Pues mira, Juanda, el estrés postraumático en personal de salud después de desastres es una realidad que muchas veces se ignora. El CIE tiene un posicionamiento muy claro al respecto. Las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar apoyo psicosocial a sus equipos y el enfermero individualmente debe poder reconocer sus propios síntomas y buscar ayuda. No se puede cuidar a otros de manera sostenida si uno mismo está roto por dentro. Y eso también es competencia profesional. El CIE lo nombra explícitamente como la capacidad de gestionar el impacto psicológico del trabajo en desastres, incluyendo el debriefing post-evento con el equipo. Y en términos de triage STAR específicamente, la reparación sirve para revisar los registros del triage y auditar si las clasificaciones fueron adecuadas, si hubo casos sobre triados o subtriados. Eso se analiza para mejorar, no desde un lugar de culpa, sino de aprendizaje continuo. Me parece perfecto eso, la cultura de calidad aplicada a la gestión de desastres. Pero bueno, chicos, creo que esto estuvo genial. Para cerrar, cada uno con una frase o reflexión final sobre lo que vimos hoy. Sebas, ¿arrancas vos? Obi, me quedo con la idea de que el rol del enfermero en desastres es continuo. No empieza cuando suena la alarma, empieza el día que uno decide comprometerse con su comunidad. Para mí lo más importante es que el CIE nos da un marco que legitima y profesionaliza ese rol. No estamos improvisando, estamos respondiendo a estándares globales de competencia que ponen a la enfermería en el centro de la gestión del riesgo. Y yo agregaría que el triage STAR no es solo una herramienta de guerra o de película de catástrofes, es una herramienta de racionalidad y compasión. Nos ayuda a salvar más vidas cuando los recursos no alcanzan para todos y el enfermero que lo aplica bien está haciendo un acto de justicia en el peor momento. Y yo cierro con esto. El círculo del desastre no es un problema solo de los organismos de socorro, es un problema de salud pública y enfermería es protagonista en todas sus etapas. Si este capítulo les generó preguntas, déjenlas en los comentarios y escríbanos. Y si les gustó, compartan el podcast con los colegas, con estudiantes, profesores y demás. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Chao. Chao.